A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que un sistema económico que fue diseñado con una precisión casi quirúrgica para controlar a millones de personas y enriquecer a una minoría, termine, al final, colapsando por sus propias reglas? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia, fascinante y a la vez trágica, de la economía del apartheid en Sudáfrica, y vamos a ver cómo sus contradicciones internas, las que estaban en su ADN desde el inicio, lo condenaron al fracaso. Ok, para entender bien cómo este sistema básicamente se comió a sí mismo, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, el dilema dorado, el origen de todo. Luego, cómo se formalizó en el plan maestro del apartheid. Después, el choque de trenes, economía versus ideología. Veremos las grietas en los cimientos y finalmente, cómo todo esto llevó a un colapso inevitable. Así que, empecemos. Muy bien, arrancamos. Nuestra historia empieza en los años 30, con lo que podríamos llamar un dilema dorado. Imaginen un momento de un potencial económico brutal para Sudáfrica, pero que sin que muchos lo vieran, escondía una falla fatal. Suena rarísimo, ¿no? ¿Una fiebre del oro que lleva a la ruina? Es como, no tiene sentido. Y sin embargo, esa es justo la paradoja en el corazón de toda esta historia. El increíble boom del oro en Sudáfrica ya llevaba adentro las semillas de su propio fracaso. A ver, ¿qué pasó exactamente? En 1932, Sudáfrica abandona el patrón oro y, de la noche a la mañana, el precio de su oro se va a las nubes. La industria minera, ¡boom!, explota. El gobierno empieza a nadar en dinero. Pero, y este es un pero gigante, había una trampa. Absolutamente todo este nuevo auge, dependía de una sola cosa: tener acceso a una cantidad masiva de mano de obra baratísima, prácticamente regalada, y además, reprimida. Y para asegurarse de que las cosas siguieran así, los sindicatos de mineros blancos crearon algo llamado la barrera de color o color bar. Piénsenlo como un club súper exclusivo. Era un sistema de leyes que básicamente decía: todos los trabajos buenos, los que requieren algo de habilidad, son solo para blancos. Punto. Así mantenían sus salarios artificialmente por las nubes, eliminando de un plumazo toda competencia. Esto, claro, metió a los dueños de las minas en un problemón. A ver, necesitaban gente barata para que el negocio fuera rentable. La mano de obra blanca, por la barrera de color, era carísima. Contratar a sudafricanos negros de las granjas tampoco podían. Había un pacto político, una especie de alianza oro-maíz, entre mineros y granjeros blancos para que esa gente se quedara en el campo. Entonces, ¿qué haces? Pues la única salida que encontraron fue traer trabajadores de otros países, como Mozambique. Y cuando hablamos de explotación, miren, el nivel era brutal. Un minero migrante de Mozambique, después de todo un sistema de pagos que se le retenían, deducciones y hasta robos en el camino, al final podía ver en su mano apenas un 15% de su salario. ¡Un 15%! Era un sistema diseñado para exprimir hasta la última gota. Y entonces llegó la posguerra, y lo que hasta ese momento era una segregación más o menos informal, se convirtió en algo mucho más siniestro. Un plan maestro, metódico, el apartheid. La idea era sistematizar la segregación para tener un control económico total. Imaginen la escena. Los soldados blancos vuelven de la Segunda Guerra Mundial y ¿con qué se encuentran? Con que sus viejos puestos de trabajo ahora los tienen mujeres blancas y hombres negros. Y para colmo, los dueños de las fábricas se dieron cuenta de que les podían pagar menos por hacer exactamente lo mismo. Esta mezcla de miedo y resentimiento, esta ansiedad económica, fue la gasolina que encendió el motor de un cambio político radical. Y así fue como, en 1948, el Partido Nacional gana las elecciones. Y no perdieron ni un segundo. Inmediatamente se pusieron a construir toda la arquitectura legal del apartheid, ley tras ley, una para clasificar a cada persona por su raza, otra para decirles dónde podían vivir o tener propiedades, y la más crucial de todas, una ley para crear un sistema educativo completamente inferior para la población negra, diseñado para limitar sus oportunidades desde la cuna. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque el gran plan del apartheid se encontró de frente con la dura realidad. Es el momento del choque de trenes, donde se expone la contradicción mortal que latía en el corazón de todo el sistema.
Aquí está la contradicción central, en su forma más pura. Por un lado, tienes una economía que está creciendo, que se está modernizando, ¿y qué necesita? Necesita gente capacitada, trabajadores con habilidades, técnicos. Pero por otro lado, tienes la ideología del apartheid, con su educación bantú, que estaba diseñada a propósito para hacer justo lo contrario, crear una enorme masa de trabajadores sin ninguna calificación. Eran dos fuerzas tirando en direcciones opuestas. El gobierno, claro, se dio cuenta de este cortocircuito. Y se les ocurrió un plan que, en papel, sonaba hasta inteligente. Dijeron, ok, si los trabajadores negros no pueden venir a las fábricas de las ciudades, pues llevemos las fábricas a donde están los trabajadores. Esta fue la famosa política de las industrias fronterizas, justo en los límites de las reservas negras. Pero claro, no todo el mundo se tragó el cuento. Desde el primer momento hubo voces, como la del gran Albert Luthuli, que vieron la total locura económica de este plan. Y su frase fue profética. Escuchen esto. La economía no obedecerá a planes raciales. Es decir, la economía tiene sus propias leyes y no le importa la ideología. ¿Y qué creen que pasó? Pues que Luthuli dio en el clavo. A pesar de todos los incentivos del gobierno, las empresas sudafricanas simplemente no se movieron. ¿Por qué? Porque era carísimo y nada práctico. No había carreteras, ni puertos, ni nada. Hubo casos rarísimos como una famosa fábrica de palillos chinos, pero vamos, en general, la política fue un fracaso total. Y ojo, que el fracaso de este plan no fue solo un tropezón, fue algo mucho más profundo. Empezó a provocar grietas serias en los mismísimos cimientos del sistema. Y fue ahí donde se empezó a ver el costo real de estas políticas irracionales. La secuencia de eventos fue como un efecto dominó, pero devastador. A ver, repasemos. Primero, las industrias fronterizas fallan. Segundo, las empresas en las ciudades siguen sin poder conseguir gente calificada por la barrera de color. Entonces, ¿qué hacen? Tercero, en lugar de mudarse, empiezan a comprar máquinas como locos. La mecanización se dispara. ¿Y la consecuencia final? La necesidad de trabajadores sin calificación, justo los que el sistema se empeñaba en crear, se desploma, colapsa. Y para que se hagan una idea de la escala de esta locura, solo en la agricultura, el número de cosechadoras mecánicas se multiplicó por 10 entre 1946 y 1976. 10 veces más. Imaginen la cantidad de puestos de trabajo que desaparecieron, así de un día para otro, reemplazados por metal. Y los números generales de la economía no mienten, son clarísimos. Miren, en su época dorada, digamos entre 1948 y 1974, la economía del apartheid crecía a un ritmo bastante bueno, un 5% al año. Pero a partir de 1974, cuando todas estas contradicciones explotaron, el crecimiento se fue al piso, un mísero 1.5%. O sea, el sistema ya ni siquiera funcionaba para lo que se suponía que debía funcionar, generar riqueza. Llegamos al final. Con una economía rota y llena de problemas, el colapso ya no era una posibilidad, era algo inevitable. La única pregunta que quedaba en el aire era, ¿cuándo iba a caer y por qué exactamente? A ver, una pregunta que siempre sale es esta. ¿Fueron las sanciones internacionales las que le dieron el golpe de gracia al apartheid? Y es una buena pregunta, porque es lo que mucha gente piensa. Pero la verdad es un poco más complicada. De hecho, hay una visión un poco contraintuitiva, si quieren, que dice algo súper interesante. Algunos economistas argumentan que las sanciones, en lugar de acelerar el fin, quizás hasta lo alargaron un poco. ¿Por qué? Porque le dieron al régimen la excusa perfecta, un enemigo externo al que culpar de todos los problemas económicos que ellos mismos habían creado. Entonces, si no fueron solo las sanciones, ¿qué fue lo que realmente lo derrumbó? La respuesta es que el sistema implosionó. Se vino abajo desde adentro. Los costos de reprimir a la gente, de mantener el ejército y la policía en la calle, se volvieron impagables. Las empresas estaban desesperadas por falta de talento. Y llegó un punto en que mantener todo el aparato del apartheid era tan, pero tan caro que ya ni siquiera le salía cuenta a la minoría blanca, a la que se suponía que debía beneficiar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá de Sudáfrica. ¿Qué pasa cuando la ideología política de un país, la que sea, le declara la guerra abiertamente a la realidad económica?
El apartheid fue exactamente eso, un intento de torcer las leyes de la economía para que encajaran en un molde racial. Y su colapso nos enseña una lección que vale para todos. A la larga, puedes intentar engañar a la realidad, pero la realidad, al final, siempre gana.